a depender mucho de la parte límbica, amígdala. Cuánto interés, cuánta pasión, cuánta significancia tengamos nosotros para aprender. Hay cosas que entrarán sin mucho interés y quedarán de repente grabadas y podría ser que si no son muy interesantes, pues se olviden. Por otra parte, también aquí en esta parte, en la biografía, se nos dice que mucha información que ingresa, ¿no?, hasta los 3 años, 4 años, se puede perder. A veces puede pasar, ¿no?, inconscientemente y quedar, y que podría explicar más adelante, como vamos a ver, algunos fenómenos psicopatológicos, ¿ya? Pero eso ingresó inconscientemente. Estaba caminando y de repente una experiencia, un paisaje o una experiencia de ver alguna actitud, ¿no? O una circunstancia que pasó, ingresó, ¿no? Y no se percató conscientemente, pero ingresó. ¿Ya? Entonces, ese es el mundo de la memoria, ¿no? Del conocimiento. No es lo más frecuente, pero se da. Muy bien. Bien, queridos alumnos, yo quisiera preguntarles, quizás para mí esta partecita es la más importante, es, ¿se ha entendido hasta acá? ¿Alguna pregunta? Todo claro por mi parte, doctora. Bien, entonces vamos a continuar. Cuando nosotros ingresamos, que entraba la información, ¿no? Decíamos que en el hipotálamo había ya el periodo que va a pasar para la memoria a largo plazo, ¿no? Estos procesos, también algunos autores lo llaman componentes, la codificación, ¿no? La codificación, la consolidación, el almacenamiento, luego la recuperación, ¿no? Mire, la codificación dice, pues, consiste en el procesamiento inicial de la información, ¿no? Donde entra todo, la información de los diferentes eh, eh, sistemas sensoriales, ¿no? Ya. Luego pasa a la consolidación y este ya es el que la huella se haga más permanente, se va consolidando. ¿Cómo? Ya hemos dicho, ¿no? Mediante las actividades eléctricas y la intervención del glutamato. Y el almacenamiento es la parte más obvia, ya, porque ese es el objetivo, ¿no? Sin embargo, también acá se habla del olvido, ¿no? Miren, acá esto lo mencionan más de donde pude revisar 3 autores, el olvido, ¿no? Podríamos decir, mire, diferente olvido, amnesia. Ya. El olvido es más que una anomalía, una propiedad, ¿no? Del sistema nervioso que permite un funcionamiento adecuado. ¿De quién? De la memoria. Porque si el sistema amnésico, que no perdiese tanta información entrante, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? Estaría perpetuamente saturado. Y entonces el funcionamiento cognitivo estaría profundamente deteriorado, ¿no es cierto? Entonces parece ser que esos olvidos, de repente conscientes o inconscientes, ya la va dando esa función límbica para ir nosotros viendo o ordenando, quedando qué es lo más importante, lo más interesante para nosotros. ¿Ya? Y la recuperación en las operaciones de la información que intervienen, eh, son los procesos de reconstrucción en el que nos valemos la multitud de indicios para recuperar los recuerdos. Ya habíamos dicho, ¿no? También siempre al lado del sistema límbico, ¿ya? Para recuperar, decía, no sale la información igual que ingresó, ¿no? De repente mejorada, de repente no exacta, pero es eso, no sale exacta, ¿no? Muy bien. Cuando estamos hablando de nuestro primer cuadrito, de la memoria a corto plazo o inmediata, nosotros veíamos que rápidamente pasa una vez que sin la intervención o la interposición de tiempo solamente milésimas,
¿no? Se dice de 0,5 a 4 segundos, 5 segundos, no más, ¿no? En, en el córtex prefrontal dorsolateral, ¿ya? Sucede un tipo de memoria inmediato o a corto plazo, la memoria de trabajo, llamado también working memory. Entonces, ese es el que yo les decía, ¿no? Que esa memoria involucra en forma simultánea procesos de atención y memoria. Para que se pueda registrar acá necesariamente la atención, ¿no? Si no estuviéramos con una atención correcta, no podríamos precisar, ¿no? Tendría que estar muy atento para grabar qué cosa es lo que me están pidiendo, ¿no? 3 números o los 9 dígitos del teléfono, del celular para hacer una llamada, o el precio de un producto para el que tenemos que pagar, no tenemos nada que registrar en ese momento, ¿no? Y entonces, una vez que se cumple el trabajo, ya, esa información se pierde, ¿no? Porque solamente fue para el momento, ¿no? No hubo la intención de grabar. Entonces, ese tipo de memoria está entre 0,5, como les decía, 4 a 5 segundos, ¿no? No más, y que permite mantener en forma transitoria representaciones mentales por un periodo corto de tiempo, mientras se procesa la información necesaria para realizar la acción y dirigir la conducta, ¿no? Se terminó nosotros cuando vimos la placa de aquel carro que nos chocó o que se estaba dando a la fuga, ¿no? Y anotamos la placa y hacemos la denuncia y bueno, lo que necesitamos, ¿no? También para operaciones matemáticas, como decía, si vamos al supermercado y necesitamos rápido, ¿cuánto cuesta esto? Y mentalmente sacamos, ¿no? Esto, y si quiero comprar tanto, ya. Entonces voy a la caja y le digo, este producto cuesta tanto, déjame tanto, ¿no? Y seguramente que terminaron de pagar y ya no se acuerdan. Entonces, esa es la memoria de trabajo, llamado working memory, ¿no? Muy bien, este tipo de memoria, eh, tal cual es el working memory, pero a veces este tipo de memoria puede servir para complementar o jalar información de otros tipos de memoria y entonces se hará la recuperación con otras memorias como la memoria heterógrada, etcétera, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a pasar a las memorias de largo plazo. Entonces, vamos a ver qué formas hay. Hay diferentes clasificaciones según los diferentes autores, ¿no? Entonces, pero digamos la que más asequible, la más académica, lo vamos a considerar a estas tres, ¿no? Las formas de memoria a largo plazo, memoria demorada. Miren, esa es la información presentada en los últimos minutos. Por ejemplo, ahorita ya hemos avanzado unos minutos de clase y entonces podría decir, ¿no? Eh, Alumno fulano de tal, ¿qué le ha parecido la, la forma de adquisición de la memoria a corto plazo? ¿Cuántos tipos de memoria a largo plazo hay? ¿No? Entonces, esos son los últimos minutos, ¿ya? Es la memoria demorada. Mientras que la memoria reciente, ¿ya? Va a ser el conocimiento que se va acumulando en los últimos días o semanas, ¿ya? Últimos días o semanas. Por ejemplo, ¿qué le pareció el debate del domingo? ¿No? ¿Y qué tal les fue el examen de psicopatología el día sábado 13, ¿no? El 30, perdón, ¿no? Entonces, eso, ya, la memoria reciente, los últimos días o semanas. En la memoria remota va a responder al conocimiento acumulado a lo largo de los años. Acá sí, ¿no? O sea, ¿en qué año ingresó a la universidad? ¿No? Ah, ¿quién no se acuerda de esto, no? Son fechas importantes para nosotros. O eh, cuando, cuando se graduó, eh, dónde fueron la celebración de sus 15 años, de repente, ¿no? Entonces, cosas muy importantes, pero a lo largo ya de recuerdos y pensamientos, acumulación de memoria a largo plazo, ¿no?
¿En qué colegio estudió su primaria? Bien. Ahora, memorias de largo plazo estamos viendo, ¿ya? En la clínica, con la que ustedes van a encontrar en las prácticas seguramente, ¿no? Más cuando hagan neurología, pero la rutina, ¿no? Ustedes tienen que saber, o sea, es esto, la memoria a largo plazo también puede ser anterógrada y retrógrada. ¿Ya? La memoria anterógrada, mira, aquí hay un cuadrito, una gráfica. Aquí en esta línea del tiempo sucede un accidente, ¿no? O un trauma, o, o un proceso nóxico, ¿no? O una convulsión, vamos a un edema, ¿no? ¿Ya? Acá, en esa línea del tiempo. Entonces, la amnesia anterógrada será todo lo que está de la lesión para adelante y la retrógrada será de la lesión para atrás. Entonces, vamos a ver, la memoria anterógrada son las formas de memoria a largo plazo en relación con un evento reciente. Será la incapacidad para formar nuevos recuerdos a partir de una lesión o trauma. Las personas tienen un accidente y no podrá evocar, no podrá fijar, es la palabra, fijar nuevos conocimientos, nueva información, ¿no? Va a tener intacta la información del pasado, la memoria retrógrada, pero, por ejemplo, va a pasar de la visita a su médico, ¿no? Conversa con él, se presenta, le dice su nombre, pero al día siguiente no se recuerda, ¿ya? No precisa, no aprendió. Mientras que la memoria retrógrada, ¿ya? Son las que, decíamos, estas dos se usan en clínica, pero es para referirse a la incapacidad de recuperar recuerdos previos a la lesión. La persona puede estar aprendiendo cosas, ¿no? Está recuperando nueva información, continúa trabajando, pero no recuerda, ¿ya? O va perdiendo información este, después del día de la lesión hacia atrás, ¿ya? ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, miren, para que ustedes puedan ver, ¿no? Acá está, ¿ya? Acá se hizo la lesión, vamos a ver un TEC, ¿no? Todo está edematizado y probablemente la memoria, la amnesia anteriograda, cuando ustedes evalúan, va a ser la incapacidad de aprender nueva información posterior a la lesión. ¿Ya? La lesión acá y todo aquello que no pueda recordar previa a la lesión será la retrógrada. Muy bien. Ahora ya vamos a pasar, ¿no? A precisar un poco más acerca de la psicopatología de la memoria. Entonces, vamos a tener eh, alteraciones cuantitativas y las alteraciones cualitativas. Acá les hice un resumen, pero después va a venir la explicación de cada una de ellas, ¿ya? Entonces, miren, para que se ordenen un poco, ustedes van a tener la presentación, así que tienen para repasarlo, no se van a perder. En relación a las alteraciones cuantitativas, son las que se refieren a la cantidad de memoria, la cantidad de recuerdos, ¿ya? Esa es la cantidad, o van a ser las amnesias, ¿no? Mientras que las alteraciones cualitativas se van a referir al contenido, ¿ya? O a la distorsión, van a ser las paramnesias, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener las hipomnesias, hipernepsias, las amnesias en sus diferentes tipos. Ya esto lo van a aprender, lo van a recordar. Y esto en relación a las cualitativas, ya llamadas paramnesias, van a ser las paramnesias del recuerdo, ¿ya? Acá hay una distorsión en el recuerdo, y las paramnesias del reconocimiento, distorsión en el reconocimiento. No puedo reconocer correctamente, ya acá, no reconozco personas, imágenes, ¿no? O sea, ya los vamos a ver, ¿ya? Entonces, con este cuadrito ya se van a ir orientando y lo van a tener. Entonces, empezamos, ¿no? Las alteraciones cuantitativas.
ya habíamos dicho en relación a la cantidad de información. Vamos a hacer, vamos a tener dos, ¿no? La hipopnesia y la hipermnesia. La hipopnesia, mire, va a ser, ya, hipo ya ustedes saben es menos, ¿no es cierto? Entonces va a ser la disminución en la capacidad de recordar debido a la dificultad para la fijación como para la evocación. O sea, la persona no va a poder, ¿ya? No va a poder fijar nueva información, como tampoco va a poder recordar eh, los recuerdos. ¿Ya? Va a haber una disminución, tanto para la memoria anterógrada como la retrógrada. Cuando es anterógrada, nosotros decimos para la fijación de nuevos conocimientos, de nuevos uh, memoria, y la evocación es regresar atrás para obtener. ¿Ya? Entonces va a haber una incapacidad. ¿Por qué se puede dar, ya, estos fenómenos llamados hipognesia? Mire, se pueden dar en estados de ansiedad y depresión. Entonces, en buena hora, estos serán transitorios. ¿De qué manera? Miren, si la persona está ansiosa, está que camina de un lugar a otro, está con insomnio, está irritable, la información que ustedes están recibiendo para poder dar su examen no va a ser la misma, con la misma nitidez, con la misma calidad, ¿no? Que el otro que no está con ansiedad. Igualmente con la depresión, ¿no? La persona que está con la autoestima baja, que el sueño está incrementado o hay insomnio, no descansa bien, entonces su sistema de alerta, de atención, ¿no? Porque, señores, la memoria no funciona solito, aislado, ¿no? Como un foco que está libre. Están trabajando en coordinación juntos, en integración. La atención, ¿no? La memoria, la conciencia, ¿ya? Entonces, todo es un engranaje, ¿no? Entonces, si la persona no está atenta, probablemente la información que va a tener va a ser menos o va a ser pobre. Por eso la importancia de que se hagan los despistajes de atención y concentración. Mucho más será en, por ejemplo, alumnos que tengan TDAH. Hoy en día nosotros estamos viendo en la universidad muchos alumnos, lamentablemente están llegando cuando ya están en el cuarto, quinto año, ¿no? Y la vida ha sido bastante difícil para ellos porque su atención estaba venida menos y sufrían porque tenían que duplicar, triplicar las veces de estudio para poder de alguna manera estar en las mismas condiciones con mucho esfuerzo. Cuando se ha hecho el diagnóstico y ha empezado el tratamiento, su rendimiento ha mejorado notablemente. Entonces, ustedes tienen que estar atentos a eso o hacer una evaluación, o si ven a un compañero, a un hermano, a un familiar, ¿no? ¿No será esto un trastorno de déficit de atención? Simplemente un despistaje y al tratamiento. ¿Ya? Se sufre mucho, el alumno se hace mucho daño cuando no es diagnosticado y a veces sufre bullying, a veces se siente que es torpe, que no pone esfuerzo y la familia que de repente ve bajo rendimiento encima lo critica. ¿Por qué? Porque no hay educación, ¿no? No hay desconocimiento y por lo tanto hay subdiagnóstico. Muy bien, entonces, y esto pueden ser transitorios, porque una vez que se resuelve esos estados de ansiedad y depresión, se tratan, mejora notablemente, ¿ya? Miren, pero también para esa hipopnesia pueden haber causas orgánicas, ¿no? Causas orgánicas que van a dificultar el desarrollo cerebral, como problemas de meningitis, ¿no? Procesos virales, infecciosos o traumatismos, ¿no? Y entonces sí, el daño será permanente, ¿no? Muy bien, esto es para la hipopnesia y ahora para la hipermnesia. Acá es la mayor facilidad para evocar recuerdos. Es patológica, ¿ya? Cuando altera el curso normal del pensamiento. Es agradable tener una facilidad de aprendizaje, ¿no?
Y hay personas sanas que tienen esa habilidad y entonces a los comentarios son, ¿no? O sea, qué cosa comes, eh, qué has hecho, ¿no? Eh, la facilidad de cómo aprenden, ¿no? Cómo memorizan rápidamente, habrán visto ustedes, ¿no? Entonces, a veces dicen, tienen memoria de elefante, ¿no? Entonces, esto en el argot académico, ¿no? Pero es natural, ¿no? De repente por habilidades desarrolladas en la infancia, factores genéticos, pero bueno, y es normal y en buena hora. Pero cuando se hace patológico, cuando ya se altera el curso normal del pensamiento. Por ejemplo, ¿ya? La persona empieza a recordar, pero ingresó de repente con un cuadro de enfermedad bipolar en fase de manía. Y entonces el, la velocidad del pensamiento uno tras otro es tal que se vuelve insostenible y no es entendible, no se puede entender, ¿no? Ni el mismo paciente ni el evaluador. Y entonces se traba y pasa de un pensamiento a otro, es decir, hasta llegar a la incoherencia. Ahí es patológico, eso no está correcto, ¿no? Entonces, a eso hay que tratar. Bien, miren, también en personas que hacen uso de anfetaminas. En el año 60 hubo gran cantidad de consumo de anfetaminas, especialmente para los alumnos que utilizaban para las etapas de exámenes. Pero después se vieron los efectos colaterales y se han retirado. Actualmente a veces hacen uso, ¿no?, de estas sustancias Wall, ¿no?, tazas de café, pero son dañinos y hay que tomarlos con mucha precaución. También se ve en algunas formas de autismo. Habrán visto o escuchado, ¿no? A veces hay estas series donde la memoria, la inteligencia de estos niños en algunos aspectos es prodigiosa, ¿no? Como la de tocar un instrumento o para resolver alguna actividad, ¿no? Entonces, en algunas formas de autismo se pueden encontrar hipermnesia, que es de mucha ah, habilidad para el que lo tiene, ¿no? Muy bien. Entonces, continuando nosotros con las eh, alteraciones ya, cuantitativas, decíamos la cantidad, ¿no? Vamos a ver ahora las amnesias, ¿ya? Las amnesias y vamos a clasificarlas. ¿Por qué estamos viendo acá las diferentes clasificaciones? Porque son las más frecuentes y son con las que ustedes se van a encontrar, ¿ya? Para que ustedes cuando vean al paciente, cualquiera sea que encuentren, ustedes ponen paciente con hipopnesia, paciente con hipermnesia y así, ¿no? Entonces, con amnesia anterógrada, retrógrada, ya tienen ya información para ir armando su presentación de caso. Entonces, las amnesias van a ser la ausencia de recuerdos pertenecientes a un determinado periodo de la vida. Miren, según esto, serán parcial, lacunar y total. Se dice que es parcial cuando se afectan los recuerdos solamente en un campo reducido sensorial, ¿no? Casi focalizado, que puede ser el área visual, auditiva, verbal, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí se presentan y pueden darse donde en trastornos orgánicos cerebrales como traumatismos, ¿no? Lesiones cerebrales provocadas por TEC, pues, ¿no? También por microinfartos, deficiencias circulatorias, por algunas intoxicaciones, ¿no? Que pueden producir justamente en un área sensorial, ¿no? Entonces, se hace la localización, se hace el diagnóstico y dependiendo, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la lesión, ¿no? Podría ser que es un TEC, pero se resuelve el edema y podría ir recuperando estas funciones, ¿ya? Este es el parcial, ¿ya? Es circunscrito a un área sensorial. El lacunar se refiere al olvido
miren, al olvido de lo ocurrido en un determinado periodo de tiempo, con buena capacidad de evocación para los sucesos anteriores y posteriores. Quiere decir que aquí el paciente solamente, vamos a ver acá, miren, aquí, ¿no? Miren, acá es el periodo de la lesión, ¿ya? En el acunar solamente va a olvidar este periodo. Antes de que pase el incidente y en el contexto, ¿no? Pero va a tener recuerdos después de la lesión, que será la información anterógrada, y también información del pasado, que será la información retrógrada. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde se pueden dar este cuadro, ¿no? Las amnesias lacunares? Miren, en las epilepsias, pasado el cuadro convulsivo, ¿no? Eh, la persona se recupera y entonces no se acuerda qué pasó. Recuerda que hasta ese momento estuvo caminando y de ahí no se acuerda que se cayó y cómo apareció en tal sitio, ¿no? Pero después puede estar dando datos, pues, tantos anterógrados como retrógrados. ¿Ya? Es también frecuente en personas con el uso y abuso de alcohol y benzodiazepinas. Mire, esto es peligroso, por eso muchos de los casos que pasan en las fiestas juveniles, ¿no? Las personas, los jóvenes abusan de alcohol y de pronto van a tomar el taxi y no se acuerdan a qué hora tomaron, o recuerdan que entraron al taxi y de ahí no se acuerdan. Aparecieron al día siguiente en un parque, ¿no? Que los habían asaltado y no dan mayor dato. Otros que sí, le dicen, tú estabas ahí en la fiesta, te vimos contento, estabas con los amigos y de pronto desapareciste, pero pensamos que ya te habías retirado, pero la persona no recuerda ese dato, cómo llegó a su casa, por ejemplo, ¿no? También se pueden dar en reacción de estrés agudo o neurosis. Ya. El otro es la amnesia total. ¿Ya? La amnesia total van a estar involucrados a todos los datos y formas de conocimientos que corresponden a un lapso determinado de su vida. ¿Ya? A un lapso determinado de su vida. Y acá está, según el orden cronológico, puede ser la amnesia anterógrada, ¿ya? O de fijación, amnesia retrógrada o de evocación, y ambas, ¿no? La retro, anterógrada o global, ya el todo, ¿no? ¿Recuerdan ese cuadrito que habíamos visto? ¿No? Acá, miren, amnesia anterógrada, amnesia retrógrada, y cuando compromete a todo, será la amnesia global o total, ¿ya? Muy bien. La amnesia anterógrada o de fijación es la amnesia total, habíamos dicho, que se presenta de acuerdo al cronograma, ¿no? Al cronograma al orden cronológico en que se presenta, ¿no? El compromiso de un determinado periodo de su vida. ¿Ya? Entonces, la anterógrada es la incapacidad para recordar hechos recientes, que tiene como consecuencia la incapacidad de aprender. O sea, el paciente podrá recordar, podrá, no tendrá olvidos del pasado, pero todo lo que sucede día a día hacia adelante no podrá precisar y por lo tanto aprender, ¿no? Acá les decía, ¿no? Está hospitalizada, pasa el médico, se presenta y al día siguiente no lo reconoce. No sabe quiénes vinieron a pasarle visita. Entonces, es la imposibilidad de fijar los estímulos que ocurren de la acción que ocasionó la amnesia, ¿no? Desde la lesión hasta que ocasionó la amnesia. Entonces, ¿cuáles son las causas? Ya, acá, ¿no? Ya de alguna manera habíamos adelantado algo, pero mire,
La causa puede ser transitoria, donde van a haber compromisos de conciencia, ¿no? Que pueden ser obnubilación, estados crepusculares, que pueden llegar hasta el coma, ¿ah? Por efecto de sustancias como alcohol y benzodiazepinas, habíamos dicho, ¿no? También por traumatismos craneanos, por accidentes de tránsito y que van a dar edemas grandes, ¿no? Entonces no recuerda, no puede precisar, pero pasado este periodo de edema y por la capacidad neuronal eh, se va recuperando y con el tiempo empieza a recordar. Pero también pueden haber las lesiones permanentes donde se presentarán las demencias, ¿no? Que son cuadros ya más crónicos, ¿no? O el síndrome de Korsakoff, consumo de alcohol ya de larga data, ¿no? Y periodos de deterioro. ¿Ya? La memoria anterógrada o de fijación. La memoria retrógrada o de evocación es la incapacidad para recordar hechos y sucesos remotos, ocurrido mucho tiempo antes. ¿Ya? Eso ya lo están precisando, les traje dos diapositivas para que puedan ver. Se pierden los recuerdos relativos a hechos que ocurrieron antes de la acción del factor que ocasionó la amnesia. ¿Qué causas pueden dar este tipo de amnesia? Miren, es la transitoria, estaría dada por cuadros psicógenos, ¿no? O sea, la persona de pronto sufrió un asalto, ¿no? O intentaron abusar de ella, o una extorsión, que son casos muy agudos, muy intensos, ¿no? Y entonces la persona no va a recordar ya, hechos posteriores, tampoco los hechos circundantes al evento, ¿no? Que serían fenómenos del psicoanálisis como represión o bloqueo, ¿no? Y el permanente, ¿ya? Van a ser dados por los traumatismos, encefalitis, las demencias, los síndromes afaso-apraxoagnósticos, ¿no? Generalmente lesiones por TEX y los cuadros inflamatorios, encefalitis. Luego de ya viene el que es el compromiso total, ¿no? Tanto los retro como los antero, ¿ya? O sea, entonces será el retroanterógrada o global, la amnesia total. Va a comprometer a toda el área, ¿no? ¿Ya? Acá, ¿no? Va a comprometer toda esta área de aquí para acá y de aquí para acá. Todo esto. Esto será la amnesia total, o llamada también retroanterógrada global. Se afecta simultáneamente la fijación, que es la memoria anterógrada, y la evocación, que es el recuerdo, ¿no? De toda la información. Será transitoria, generalmente, miren, a pesar de la magnitud del compromiso, llegan a emergencia, ¿ya? En casos de trastornos disociativos, ¿no? Personas con trastornos de personalidad, personas que llegan mencionando que se han encontrado deambulando, no recuerdan quiénes son, cómo se llaman, quiénes son sus familiares, no conocen las calles, se han bloqueado, ¿no? Desconocen todo. Entonces, en estos cuadros disociativos, que ya van a ver en la clase, en el curso de psiquiatría, los trastornos disociativos, ¿no? Se puede dar este tipo de amnesia retroanterógrada global, ¿ya? Pero también se dará en las demencias terminales, en esas demencias que ya tienen tiempo, que tienen muchos compromisos, donde el compromiso será tanto anterógrada, retrógrada y en forma general, ¿no? Generalmente en estados muy avanzados de demencia. Y estos ya son permanentes, ¿no? Son irreversibles. Generalmente acá están ya hospitalizados
por largo tiempo, ¿no? O con un cuidador permanente. Bien, entonces hemos pasado las alteraciones cuantitativas de la memoria. Ahora vamos a pasar a las alteraciones cualitativas, ¿ya? Acá, en las cualitativas, habíamos visto el cuadrito anterior de resumen, ¿se acuerda? Vamos a ver las paramnesias del recuerdo, que serán falsos recuerdos, y las paramnesias del reconocimiento, ¿ya? Entonces, los vamos a detallar, ustedes lo tienen que conocer, y los vamos a estudiar. Las paramnesias del recuerdo van a ser falsos recuerdos, experimentados como verdaderos y que sustituyen a los hechos reales. ¿Cuáles son estas paramnesias del recuerdo? Miren, son la ilusión del recuerdo. ¿Qué es? A este también se le llama alomnesia. Les pueden preguntar, alomnesia es igual que ilusión del recuerdo. Acá, miren, se produce una evocación deformada de una vivencia real. ¿Qué quiere decir? Es que la persona va a mencionar o va a relatar, va a traer de su recuerdo vivencias reales, pero falsos. El paciente, por ejemplo, vivió una depresión, ¿no? O tiene una depresión, ¿ya? Y va a recordar que en la etapa del colegio sufrió bullying o que lo trataron mal, que no tenía amigos, que toda su promoción lo aislaba, cuando en la realidad no fue así, ¿no? Sino que había, ah, había una vivencia real, que era un alumno, pero que lo vivió de esa manera, ¿no? ¿Ya? El, acá, el otro es, eh, la otra situación es que se puede dar también en personas con intensa fatiga. Es frecuente que se dé también en personas normales, ¿no? ¿Ya? Personas muy cansadas, personas expuestas a mucho sol, ¿ya? Pueden darse eh, esta ilusión del recuerdo, ¿no? Cuando el recuerdo antiguo ha sido a veces poco evocado, ¿ya? O sea, durante muchos años no se recordaba porque el individuo, la persona quería bloquearlo, quería suprimirlo, ¿no? Y cuando en algún estado lo trae, recuerdo, aparecen distorsiones, ¿no? Aparecen, por ejemplo, en pacientes con mucha historia de bullying, ¿no? ¿Ya? Acá aparecen circunstancias que va a relatar como exageradas, ¿no? Distorsionadas o deformadas, que sufrió una especie de secuestro, lo maltrataron, lo marginaron, ¿ya? Y ese por un lado. Por otro lado, puede aparecer como que espacios que no estaban muy acordes con el pasado presente, ¿no? Algo eh, deformado, ¿ya? De lo que en realidad pasó. Entonces, esto se puede dar en personas que tienen largas horas de ayuno, de largas horas de exposición al sol, ¿no? Entonces, es frecuente, o que hayan estado deshidratados. En condiciones patológicas se observan ilusiones de la memoria en cuadros delirantes, depresivos y ansiosos, ¿no? La forma como recuerdan, la forma eh, divergente o distorsionada, les decía, ¿no? Es una ilusión, ¿ya? Es una ilusión. La persona lo ha vivido, pero no es tal como lo está recordando. Mientras que la alucinación del recuerdo, ¿ya? La alucinación del recuerdo no, acá la persona no vivió esa experiencia. Entonces la persona eh, tiene estas especies de pseudo delusiones o delusiones, evocaciones falsas, sin experiencia real de lo que recuerda. Por ejemplo,
eh, la persona, el paciente puede decir, yo recuerdo que tenía recuerdo que estaba en el hospital cuando mi mamá dio a luz, le hicieron cesárea, recuerdo que había mucha sangre, recuerdo que estaba el doctor aquí, el doctor allá, y eso es imposible, ¿no? O sea, una persona recién nacida no puede tener ese tipo de información, ¿no? Decíamos que la información se va moldeando y se pierde hasta los 3 4 años y esa persona relata como si fuera cierto. Entonces, esto es una delusión, ¿ya? Entonces, estos cuadros, generalmente cuando hay convicción de lo que nos dice, ¿ya? Por ejemplo, que hizo viajes y, ¿no? Y va a relatar viajes que viajó a tal sitio, viajó a Europa, viajó a tal, conoció a tales personas y que vivió tanto tiempo, ¿ya? Pero lo hace con una precisión, ¿ya? La persona no miente, ¿no? No tiene el afán de mentir, pero los vive como cierto, ¿ya? Como lo vive, los expresa como tal cual, ya con una precisión, pero jamás viajó, jamás tuvo esa experiencia, no vivió eso. Entonces es una alucinación. Este, este trastorno se va a observar en cuadros esquizofrénicos, por supuesto, los trastornos delirantes, los estados de manía con psicosis, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro esto? Esta parte a veces confunde un poco. ¿Está bien? ¿Podría repetirlo nuevamente, doctora, por favor? Bien, a ver. Miren, la diferencia entre la ilusión del recuerdo y la alucinación del recuerdo es que la ilusión del recuerdo, el paciente sí lo vivió, pero al expresarlo lo hace en forma distorsionada. Por ejemplo, sí tuvo un cuadro de bullying, por ejemplo, pero él va a recordar como que ya por el bullying lo dejaron sin alimentación, eh, lo torturaron en exceso o toda la promoción no lo quería, le hicieron mucho daño. Ya. Entonces, probablemente hubo algo de esto, pero por el estado de depresión o de ansiedad lo ha distorsionado. ¿Ya? Y es lo que va a contar, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el especialista es verificar si realmente hubo esa historia o no la hubo. ¿Ya? Y ya la magnitud, la distorsión va a dar ese cuadro de ilusión. Pero en la alucinación del recuerdo es la persona que no vivió esa experiencia. Como le decía, más notorio es esa experiencia de su nacimiento. El paciente va a describir con una nitidez que nació por cesárea, que vio al médico que lo atendía, que vio a su madre, que se vio cubierto de sangre y cosas que no es posible que pueda grabar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Y en mientras que en la ilusión del recuerdo se puede ver en cuadros ansiosos, depresivos, personas generalmente que hacen deportes extremos, de mucha fatiga, o depresión o ansiedad. Mientras que en la alucinación del recuerdo, sí hay cuadros graves como son la esquizofrenia, los trastornos delirantes, estados maníacos con psicosis. ¿Más claro? Sí, doctora. Ya, Gracias. gracias, gracias. Bien, acá viene esta parte que ustedes la van a encontrar y van a mencionar cuando hagan sus presentación de casos clínicos y seguro que se van a encontrar con esta alteración. ¿Ya? La confabulación. Estamos viendo las alteraciones cualitativas, ¿no? Que son llamadas las paramnesias del recuerdo. Acá, miren, en la llamada confabulación, ¿ya? Es la persona que va a rellenar de recuerdos, de ideas, de pensamientos, va a rellenar, por eso lo puse acostadito. Miren, son falsos recuerdos que rellenan vacíos de memoria, no se mantienen en el tiempo, ¿ya? No existe la conciencia de que que el relato es real o erróneo, no hay intención de mentir, se observa en los cuadros
demencias, por supuesto, y síndrome de Korsakov. Acá, ¿qué pasa? Miren, cuando ya la persona ha empezado a tener cuadros demenciales, ¿ya? Le preguntan, por ejemplo, ¿no? Señor, ¿y usted qué hizo el domingo pasado? Ah, el domingo pasado fui al cine con mi esposa. Ah, muy bien. Ya estamos queriendo investigar esto, ¿no? Y le preguntamos dentro de unos minutos, ¿y qué hizo en la tarde del domingo pasado? Ah, mis nietos vinieron a visitarme todo el día y estuvimos jugando, nos fuimos al parque, ¿no? Entonces, miren, realmente la persona probablemente no haya recuerdos, pero él ha tratado de rellenar, ¿no? Con ideas que venían para no quedar en blanco, ¿no? Ha rellenado de pensamientos. ¿Ya? Eso se llama confabulación. A veces por el apremio de no recordar o la ansiedad de que se sienta observado, no recuerda dónde puso la llave y le pregunta, ¿pero dónde dejó la llave? Sí, es que ayer estuve manejando y de pronto me prestaron, me pidieron prestado, quizás se lo llevó mi hija y le vuelven a preguntar, ¿no? ¿Ayer salió a manejar o anteayer? No, no, ayer no, anteayer, ¿no? Entonces, y hace la historia de que sí, probablemente dejó acá, dejó allá, y cada vez que se le pregunta, cuenta otra historia. Esa es la confabulación, ¿no? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Es demencias, ¿no? Fundamentalmente. Muy bien. Ahora, la pseudología fantástica, ¿ya? Esta es una alteración, ¿no es cierto?, eh, cualitativa del recuerdo, ¿ya? Donde la, la persona o el paciente va a inventar circunstancias con el único hecho de llamar la atención. Miren, pseudología fantástica. Este también se encuentra en la clínica. Son falsos relatos intencionados donde el discurso del sujeto tiene el afán de obtener interés y la atención del entorno. Se puede confundir con la realidad y llegar a crearlos como reales. De tanto que repite, el paciente puede creerlos que son reales, pero cede ante la comprobación de la falsedad. Cuando se le pone en evidencia, ¿no? Se da cuenta y reconoce que es falso. También es llamado mitomanía o mentira patológica. Ya. Acá lo vamos a observar en trastornos de personalidad histriónica, los narcisistas, los limítrofes, sujetos dependientes de reconocimiento, síndromes facticios que engañan mencionando, poniéndose en situación de enfermos, ¿no? Con el afán de estar dentro del hospital, ser atendidos, ¿no? Conocido este síndrome de Munchausen, ¿no? Bien, acá que, mira, ¿qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, se cuenta de un alumno de medicina, ya que ingresó a la facultad, pero por circunstancias no podía, se jalaba, ¿no? Y entonces llegó un momento en que ya no se matriculaba, ¿no? Pero él iba a las clases con su guardapolvo, con su estetoscopio, y se sentaba en las clases, en una clase, en un salón, en otro salón. Y sus compañeros lo veían, bueno, decían, quizás sea de otro ciclo y que está llevando con nosotros, ¿no? Hasta que eh, tuvo una circunstancia de intento de suicidio, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue una decepción amorosa. Entonces, cuando estuvo hospitalizada, la mamá fue a llevar el certificado médico a la facultad y pidió el informe, ¿no? Para ver cómo estaba y qué era lo que tenía que presentar. Y le dijeron que no, que su hijo no estaba estudiando medicina, que había dejado de estudiar y que em, no lo conocían como alumno regular, ¿ya? Entonces lo confronta y él reconoce que sí, ¿no? Que era porque quería ser reconocido por sus padres como que estaba estudiando medicina,
también que la chica lo mirara con respeto, ¿no? Que llamar la atención. Ese era el objetivo. ¿En qué patología se pueden ver? Trastornos de personalidad histriónica, narcisistas, limítrofes, sujetos dependientes de reconocimiento, síndromes facticios que engaña haciéndose pasar enfermo, ese es otro cuadro, ¿no? Pacientes que no quieren salir de la hospitalización, cuando ya se les dice que está mejor, inventan de que nuevamente se han puesto mal, que tienen fiebre, que tienen cólicos para quedarse. ¿Con qué objeto? De tener un lugar donde estar, de que lo atiendan, ¿no? Que se sientan rodeados de conocidos. Muy bien. Ahora hemos pasado de las paramnesias del recuerdo, ahora vamos a ver las paramnesias del reconocimiento, el otro grupo. Acá la falla es para reconocer a las personas, a los hechos y a las situaciones. Ahí es la falla. Ya tenemos toda la información, pero queremos reconocer, identificar y no se puede, ¿no? Ahí hay alteración o distorsión, ¿ya? Entonces, entre esos tenemos los llamados fenómenos de falsa familiaridad o extrañeza. Acá van a estar el déjà vu o también llamado déjà vu, ¿no? Ustedes habrán escuchado frecuentemente lo ya vivido o lo ya visto o lo ya vivido, ¿no? Acá es la impresión de familiaridad de que una nueva vivencia que se está experimentando, de que ya se había experimentado antes, ¿no? La experiencia del déjà vu se ha visto como una alteración que integra las funciones de la conciencia, la identidad, la percepción del ambiente. Y así el DSM-5 clasifica como un fenómeno disociativo, ¿no? Acá dice, este sitio que lo veo, eh, para mí es familiar, ya lo conocía, ya lo he visto, y de pronto es como un lugar que está recién conociendo. Mientras que el otro cuadro, ¿no? el, va, va a decir, este sitio al que ya lo había conocido, ya, va a mencionar, nunca lo he visto, es nuevo, ¿no? ¿Ya? Es extraño para mí. El otro dice, este lugar es familiar para mí, y el otro dice, es extraño para mí, ¿no? Acá es el de Yabecú. Entonces, estos están asociados a cuadros de ansiedad, también mecanismos disociativos, trastornos del ánimo, de la personalidad, esquizofrenias también, síndromes orgánicos cerebrales. En condiciones no psicopatológicas, estos fenómenos podemos verlo en traumas emocionales, estados de agotamiento también, el uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Fatiga, estrés severo, síndromes de hiperventilación y de enfermedad, ¿no? Miren, esto es bastante frecuente, se puede recuperar, salvo que sea, ¿no?, en esquizofrenia, pero por la gran cantidad de presentación, generalmente en personas con problemas de mucha ansiedad, de estar muy aprensivas, ¿no? Con problemas del trastorno de ánimo también. Estos dos son los más frecuentes, los más conocidos para la práctica médica. Ya, le decía, ¿no? Uno era el déjà vu y el otro era el llamais BQ, ¿no? Era lo nunca visto, como les había dicho, ¿no? La sensación de falta de familiaridad. Acá se relaciona con un problema con el yo, ¿no? Con el self. Eh, Lugares o situaciones que nunca había visto, lo ve con mucha familiaridad. Es a la inversa del otro cuadro. Ya. Otro cuadro de las paramnesias del reconocimiento, es el reconocer. Este es importante más que nada para medicina forense, medicina médico-legal, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Son la criptomnesia.
Mira, acá es la falta de reconocimiento. Significa existencia de recuerdos ocultos en la conciencia. Acá, después se acuerdan que les decía, durante el proceso de adquisición de, de información para la formación de la memoria, muchos de los recuerdos de esa información que llega al sistema nervioso pasa inconscientemente. Acá se cree que pueda pasar algo de eso, que pasa información inconsciente que no ha sido eh, codificada, consolidada, ¿no? Registrada. Entonces pasa y se podría explicar esto, ¿no? Eh, y aparecen como recuerdos ocultos en la conciencia. Es decir, que la persona sabe que los tiene, ya sabe que tiene esta información o este recuerdo, pero no recuerda dónde los obtuvo o se generaron. Y él dice, pero es mi idea, ¿ya? Eso lo recuerda, pero no sabe el entorno de cómo ingresó. El fallo no se encuentra en el recuerdo, sino en el reconocimiento. Este puede dar lugar a que los trabajos de las personas presentadas como propios sean denunciados como plagios, ¿no? Entonces, esto es bien, bien peligroso, ¿no? La persona está convencida y va a decir de que ese es su trabajo, que él los recuerda como suyos, pero no sabe explicar cómo es que eh, organizó, precisó estas ideas. Entonces, acá entra medicina forense y se tiene que hacer el deslinde, ¿no? Hay un caso conocido de los Beatles, ¿no? No sé si ustedes escucharon el caso de George Harrison, ¿sí? Donde fue acusado, ¿no? Por plagio. Y luego de un estudio de psicoanálisis, ¿no? Con hipnosis, se vio de que eran pues estados alterados de conciencia. Entonces ahí se explicó ese fenómeno, ¿no? Que mucha información pasa inconsciente, no registrada, ¿no? Entonces podría pasar en ese sentido, ¿no? Y nos llaman para hacer el peritaje. Bien, acá es este es el último síndrome conocido como síndrome de falsa identificación delirante. Síndrome de falsa identificación delirante. Cuando decimos delirante, ya generalmente estamos hablando de cuadros mayores, ¿no? Por ejemplo, entre estos tenemos el síndrome de Capgras. ¿Qué cosa es este, no? Afecta la capacidad de identificar que cree un familiar que es reemplazado por un impostor. Dice, eran iguales a mis padres, pero no lo son. Él los ve, reconoce que son sus padres, pero siente que no lo son, que son impostores, ¿ya? El síndrome de Fregoli cree que las personas extrañas al paciente son suplantadas por un sujeto conocido. Dice, sí, es el mismo, es mi familiar, pero es otra persona, ¿ya? Ha sido suplantado, ¿no? La amnesia reduplicativa, ya menos frecuentes, estos son poco frecuentes, pero tiene la convicción de que hay una duplicación del lugar. Este lugar donde estoy, dice, ¿no? Que lo conozco, donde estoy, es la copia de un lugar que antes estuve. Esa es la convicción. Y el otro es el síndrome de doble subjetivo, ¿no? El de estar convencido de que tiene un doble. ¿Dónde estarán estos cuadros delirantes? Por supuesto, en la esquizofrenia, lesiones del hemisferio derecho y lesión frontal bilateral. Entonces son un poquito mayores, pero los hay, ¿no? Para decirnos que en cuadros de demencias, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, miren, estamos ya cerrando la psicopatología de la memoria, pero acá hay un tema importante que tiene que ver mucho con la memoria y es el estrés crónico, ¿no? ¿Ya? Este es un artículo interesante para ver cómo el estrés, ¿no? Va a comportarse en las diferentes funciones, actividades de la memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un pequeño resumen es que el cerebro es como mediador primario de los procesos de estrés.
En la investigación, los modelos con animales sugiere que la amígdala, el hipocampo, el córtex cingulado y el córtex prefrontal son las estructuras cerebrales más vulnerables a la acumulación de la carga alostática, ¿no? Mucho cuidado con el estrés, ¿no? A veces nos olvidamos y cada vez la psiquiatría, la neuropsiquiatría, la neurología misma, se está viendo todo el aporte orgánico de la organicidad y de las enfermedades que van a repercutir en el cerebro y que van a ser las manifestaciones de cuadros, ¿no? Psiquiátricos, neuropsiquiátricos. Entonces, acá un tema de investigación muy importante para que lo puedan chequear. También acá el impacto del estrés crónico en regiones cerebrales emocionales, ¿no? Las concentraciones persistentes de altas cantidades de glucocorticoides causan atrofia en diversas regiones cerebrales, incluido el hipocampo, el córtex prefrontal y el córtex cingulado. Todo esto también, miren aquí, estrés y cerebro, ¿no? También estrés, violencia, el daño que produce a nivel cerebral en niños menores de edad, ¿no? Cuando son expuestos a violencias. El impacto neurobiológico, las alteraciones relacionadas con la carga alostática de estos sistemas puede incluir cambios, cambios crónicos en los neurotransmisores y neurohormonas como la serotonina, dopamina, norepinefrina, la hormona liberadora de corticotropina, que tienen funciones regulatorias en las regiones emocionales del cerebro. Estábamos viendo nosotros, ¿no? Cómo el cerebro va en sus diferentes áreas expresando diferentes funciones finas y a la vez, por otro lado, se sabotea con esto del estrés. Ahora, ¿cómo hacemos la evaluación clínica? Miren, la evaluación clínica generalmente es en la consulta privada, ya, en buena parte, ¿no? Donde vamos a hacer la evaluación de la memoria remota mediante la anamnesis, ¿no? Mediante la anamnesis que ustedes lo están haciendo, en las prácticas se les entrena en dar pacientes, ¿no? Para que puedan agilizar, para que puedan familiarizar, para que se involucren, ¿no? Con la información a obtener mediante la anamnesis. Entonces, acá, para ver la memoria remota, pues se preguntará dónde fue a la escuela, cuál fue su primer empleo, interrogándolo sobre personas importantes del pasado, por ejemplo, el nombre de los presidentes, acontecimientos importantes, ¿no? O sea, las importantes que estamos viviendo ahora, ¿no? En la política, ya también por hechos históricos. Cuando queremos evaluar la memoria reciente, ¿ya? La memoria reciente se refiere al recuerdo de acontecimientos verificables en los últimos días, ¿no? Entonces estaremos preguntando cómo pasó el domingo pasado, o qué desayunó ayer, son preguntas, ¿no? ¿Cómo vino al hospital? Otra pregunta. Para examinarla, el psiquiatra pregunta al paciente qué almorzó ayer y le pide detalles de lo que vio la noche anterior en la televisión. ¿Ya? Acá está con ejemplos más. En la memoria inmediata, esa memoria a corto plazo, ¿no? Repetir el nombre de objetos, dígitos o de un refrán, ¿no? Se le puede decir, por ejemplo, casa, pelota, zapato, ¿no? Y dice, en este momento le voy a volver a preguntar, ya, sin mucha intervención de tiempo, se le pregunta para ver la memoria inmediata y el paciente debe contestar, ¿no? Entonces ahí estamos evaluando la memoria inmediata, ¿no? ¿Qué palabras le dije? Casa, memoria, ¿ya? Bien, en esto, en ese momento se le indica que repita, ¿ya? Bueno, y acá puede ser casa, árbol, lápiz, ¿no? También podemos utilizar el test de copia de la figura del rey, ¿no? Para luego reproducir. Acá se le da una lista de palabras, ¿ya? En dos líneas, ¿no? De sucesión de palabras, y luego se le dice que en 5 minutos recuerde, ¿no? Te dice que debe contestar más menos 7, ¿no? Para considerar que tiene memoria inmediata conservada. Y así, ¿no? Igualmente el test auditivo verbal, también dar las indicaciones de
listas, ¿no? O test de nombres y pedirle que los vaya repitiendo a los 5 minutos, 10 minutos, reforzando a la media hora y así sucesivamente, ¿no? Ya, ya estos exámenes ya son un poquito más de batería, más de gabinete, donde ya lo están tomando las evaluaciones neuropsicológicas con psicólogos entrenados en test psicológicos, ¿no? Test o escalas, ¿no? También están, pues, lo que les decíamos, las pruebas neuropsicológicas, ¿no? Donde hay profesionales especializadas en esta evaluación, ¿no? Estas evaluaciones duran generalmente entre 2 a 3 horas y permite evaluar la memoria eh, para recordar información nueva y recordar lo que ocurrió en el pasado. En las pruebas de la memoria puede pedirle que recuerde las listas de palabras o números que se le había ido indicando. ¿Cuáles son esos test de memoria, no? Los test de memoria evalúan la capacidad a corto, a mediano plazo, se utilizan para detectar una pérdida de memoria y su enfermedad asociada. También para identificar la capacidad del recuerdo, es fundamental para establecer ejercicios de memoria que ayuden a la recuperación de la memoria inmediata. Ya acá estábamos, ¿no? Repetir el test auditivo de Rey, ya les decía, hacer las listas, repetir refranes, ¿no? También palabras seguidas, como por ejemplo, ni sí, ni no, ni cuándo, ¿no? Repítalo, ni sí, ni no, ni cuándo. ¿Ya? Entonces, inmediatamente. Memoria y atención están ahí ligadas íntimamente, ¿no? ¿Cómo evaluar la memoria del paciente? Entonces estamos, ¿no? Entre las pruebas de gabinete ya, ¿no? Generalmente las pruebas neuropsicológicas, la evaluación de psicólogos, la que se utiliza más es la de Wesley, ¿no? Donde en su cuarta versión se aplica una forma exhaustiva para funciones de la memoria visual, auditiva, la memoria del trabajo y la capacidad de retención inmediata y demorada. También el test de aprendizaje verbal del Rey, ¿no? Mide la memoria a corto plazo, a largo plazo, mediante el aprendizaje y la evocación de una lista de palabras. La retención visual de Benton evalúa la percepción visual y memoria visual inmediata y las habilidades visoconstructoras, ¿no? Esto, como les decía, ya son exámenes especializados de gabinete, ¿ya? Acá hay el test de la figura compleja del rey. Acá se le da esta figura, ¿ya? Se le da a la persona, dice, mírelo, se le da un tiempo, y luego, después de un tiempo, se le pide que dibuje tal cual, ¿no? Entonces, el paciente hará la división y tiene su puntuación. Otra evaluación es la prueba de reconocimiento. Le damos un texto, ¿ya? Donde van a haber múltiples palabras y luego nosotros en una lista aparte tenemos la sucesión de 15 a 20 palabras. La persona debe reconocer siquiera 12, ¿no? ¿Qué palabras estuvieron aquí? ¿No? Entonces, el reconocer, ¿ya? Es la prueba de reconocimiento. Muy bien. Hasta acá nosotros hemos terminado memoria, ¿ya? Hay preguntas, vamos a pasar a inteligencia. Por ¿Todo mi está parte, bien? todo claro, doctora. Ya, perfecto. Entonces pasamos igual a inteligencia, veremos su concepto, la psicopatología y la evaluación, ¿ya? Bueno, empezamos diciendo la inteligencia proviene del latín intelligentia, que a su vez significa intelligere, y esta está compuesta por intus, ¿no? Que significa entre, y leyere, escoger. Acá este concepto hace referencia para quien sabe escoger. La inteligencia permite escoger las mejores opciones para solucionar el problema. La persona que elige o que escoge opciones tiene mayor capacidad de solución del problema, por lo tanto es más inteligente. La inteligencia
Igual tiene múltiples definiciones, unas acá. La inteligencia es el conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la adaptación eficiente del paciente al ambiente físico y social. La capacidad de resolver problemas, planificar, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia. La persona que aprende de la experiencia y no tropieza en la misma piedra, se dice que es una persona inteligente, ¿no? Hay personas que permanentemente cometen el mismo error toda su vida. Probablemente no esté siendo muy inteligente. La inteligencia se entiende clínicamente como la capacidad global para actuar con propósito, pensar racionalmente y enfrentarse al entorno, ¿no? ¿Qué factores determinan la inteligencia? Acá vamos a tener los factores biológicos, ¿ya? Y van a estar acá la herencia, que ejerce un influjo poderoso sobre la inteligencia y en menor medida las capacidades concretas como son la memoria, la habilidad verbal y la espacial. La inteligencia es un rasgo poligenético, ¿no? De ahí viene el factor biológico. Es decir, es incluido por los efectos aditivos de la gran cantidad de genes que se operan juntos. Dependen en gran parte del tamaño y la estructura del cerebro, que reciben una fuerte influencia genética. Entonces, uno de los factores importantes son los biológicos. Ahí están los factores genéticos. Cuando nos preguntan qué causas tendrá el factor genético y el factor de la herencia familiar, es muy importante en esta psicopatología de la inteligencia. También están los factores ambientales. Acá estará la nutrición y la salud física, entre ellas las deficiencias alimentarias y las enfermedades, ¿no? Hemos escuchado, por ejemplo, un déficit de fierro, especialmente durante la gestación de la madre y los primeros años del niño, va a ser lamentable su desarrollo y su desenvolvimiento intelectual. Limitación conceptual. ¿Qué quiere decir esto, no? Esto es la educación, la estimulación en el hogar. Padres que fracasan en contestar preguntas. El niño hace las preguntas y no le contestan, ¿no? O están muy ocupados o los callan con un celular. Entonces, hay que alentar la curiosidad del niño para que se pueda aumentar, despertar, crecer. Por otro lado, la represión de la independencia y la falta de un juego constructivo. Ya no se juega como antes, ¿no? Ya no salen los padres a disfrutar un día de familia y observar su comportamiento, su desenvolvimiento, ¿no? Todo es eh, el celular, todo es trabajo tanto para el padre como la madre, ¿no? Entonces, estamos construyendo una juventud eh, bastante limitante. Se obstaculiza al niño cuando se trata de jugar libremente, ¿no? No corras, no salgas, ¿no? Esto produce mucha represión en la iniciativa mental. Antes de los juegos eran en el aire libre, ¿no? Donde se aprendían a desarrollar diferentes áreas de su desenvolvimiento. El entorno familiar y escolar. La familia tiene un papel importante, ya estábamos viendo, ¿no? En el niño, como en el niño se desarrolla su inteligencia, ¿no? Esto es importante. No se trata de reprimir, sino de alentar su desenvolvimiento, su curiosidad. Eh, para poder entender un poco más sobre los tipos de inteligencia, también hay varias clasificaciones, pero hay dos que son bastante didácticas, ¿ya? Y que es lo que se está escogiendo para que ustedes puedan entender y manejar. La inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. ¿Qué es la inteligencia fluida? Es la capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible.
Miren, capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma flexible, innata a la persona. El aprendizaje en esta inteligencia fluida no constituye un factor determinante sobre esta. Esto es innato. Quiere decir que una persona analfabeta puede tener una buena inteligencia fluida y está configurada por aptitudes primarias, como son la inducción, deducción, relaciones interpersonales, clasificaciones figurativas, memoria asociativa y rapidez intelectual. Acá la persona se puede desenvolver, resolver, ¿no? Y salir de una situación apremiante, ¿no? Acá el factor importante es la influencia genética y hereditaria para esta influencia fluida. Se alcanza su mayor desarrollo durante la adolescencia, ¿no? Las habilidades del niño, pero disminuye con el envejecimiento. En los test de inteligencia se mide mejor por las habilidades ejecutivas y visoconstructoras. Estas estarán ubicadas en el área prefrontal dorsolateral, miren, la inteligencia fluida. Mientras que la inteligencia cristalizada, ¿cuál es la diferencia? Son las capacidades y estratégicas para resolver problemas. ¿En base a qué? A conocimientos adquiridos. Acá ha tenido que haber un aprendizaje. Acá ha tenido que venir la educación y la cultura, ¿ya? En el otro era simplemente el valor genético, la intuición, ¿no? Acá era importante el aprendizaje, ¿ya? Está constituida por aptitudes como la comprensión verbal, las relaciones semánticas, la evaluación y la valorización de la experiencia. A diferencia de la inteligencia fluida, aquí en la influencia cristalizada es más estable durante el envejecimiento. En los test de la inteligencia se miden por las habilidades verbales. ¿Y dónde estaría esa inteligencia cristalizada? Estaría en las áreas de asociación. Muy bien. En la inteligencia, nosotros también tenemos que conocer, y ustedes tienen que conocer, qué cosa es el cociente intelectual, el coeficiente intelectual, también llamado el IQ, ¿no? Lo van a encontrar en las revisiones bibliográficas. ¿Qué cosa es? Es la medición de la inteligencia. En la medición de la inteligencia utiliza pruebas que se adecúan a la edad de la persona de acuerdo a su edad mental. Y el cociente intelectual es el puntaje resultante de la división entre la edad mental, ¿ya?, y su edad cronológica multiplicado por 100. ¿Ya? Está la edad mental que se obtiene de las diferentes escalas o test psicológicos entre la edad cronológica multiplicado por 100. Ese es el cociente o coeficiente intelectual o IQ. El coeficiente intelectual es un número que permite calificar las habilidades cognitivas en relación con su edad. El CI es el medio, el CI medio en un grupo de edad es 100, ¿ya? Es la media. Si una persona supera este número, será en más de 15 o 16 puntos, se tratará como personas superdotadas. Y este es un 2% de la población. Cuando es inferior, hablamos de discapacidad intelectual. Miren, acá vemos la distribución del coeficiente intelectual. Aquí está, ¿ya? El promedio 100, miren, ¿ya? Acá lo tenemos, una desviación estándar, acá en azul, acá en color mostaza, 2 desviaciones estándar a la izquierda, 2 desviaciones estándar a la derecha. Entonces, digamos que es normal la desviación la desviación hacia la izquierda hasta 70, posteriormente por debajo serán los retardos mentales y
también las dos desviaciones izquierdas para coeficiente intelectual bueno, ¿no? Y a partir del 130 ya habrán las descripciones como el retardo, el coeficiente intelectual superior, el dotado y el genio, ¿no es cierto? Acá vemos, pues, miren, el promedio será entre 85, estamos llegando con las dos divisiones estándar, y 15. Por encima de 15 será superior y por encima de 30 será genio, ¿no es cierto? Los limítrofes, estábamos diciendo, están entre los 70 y 85. Para los retardos mental leves estamos por debajo de los 70, entre 50 y 55, los retardos mentales moderados, ¿no? Por debajo de los 40, ¿no? Y el retardo mental grave, 20-25 por debajo, y el profundo menos de 20-25, ¿ya? Entonces, acá podemos decir que el retardo mental leve puede tener un tipo de aprendizaje, el moderado solamente va a aprender algunos procedimientos, mientras que el retardo mental grave o profundo son los que no van a tener ya ningún aprendizaje y más bien va a requerir de dependencia, de autocuidado. ¿Cuáles son los trastornos de la inteligencia? Los trastornos de la inteligencia son dos, mire. Acá tenemos las detenciones del desarrollo. Cuando en algún momento del desarrollo de su sistema nervioso central paró, entonces se produjo esta alteración y daría origen al retardo mental, que es una falta de adquisición de habilidades cognitivas, tanto genéticas, hereditarios, la hipoxia, la encefalitis, según Honorio Delgado, ¿no? Retardo mental, detenciones en el desarrollo. El otro cuadro va a ser las demencias, ya que serán los psicosíndromes de deterioro senil. Acá van a ver las pérdidas de las habilidades cognitivas por deterioro progresivo de las funciones. Miren, acá cuentan que Honorio Delgado decía que el retardo mental es aquella construcción muy simple, una choza que no se terminó de construir o fue muy precaria, mientras que la demencia sí fue una casa con material noble, pero que cuando ya vino este deterioro se empezó a derrumbar, ¿no? Acá para precisar que ya no se utiliza la denominación retardo mental, sino trastorno del desarrollo intelectual, ¿no? Por ser mucho estigma y muy peyorativo. Ya está. Entonces, la evaluación de la inteligencia también, igual que la memoria, tenemos las pruebas estandarizadas, ¿no es cierto?, que son los procedimientos e instrumentos más usados para medir y evaluar la inteligencia, ¿ya? Entonces, para la evaluación de la inteligencia se han desarrollado numerosas pruebas diferentes a fin de evaluar las diversas aptitudes, conocimientos, funciones a través de las diferentes pruebas psicométricas, siendo llamadas generalmente los test de inteligencia. Las escalas de las tareas intelectuales, la más utilizada tenemos al test o escala de inteligencia de Wechsler, llamada para adultos WAIS y para niños WIS, ¿no? Acá se va a obtener un CI verbal mediante la inteligencia ejecutiva intelectual, ¿no? La inteligencia verbal va a estar la comprensión verbal, la memoria de trabajo, la inteligencia ejecutiva, el razonamiento perspectivo, la velocidad del procesamiento. También tenemos para evaluar la inteligencia el test de inteligencia del factor G, ¿ya? Generalmente acá viene el factor, la genética, ¿no? El fundamento es que se asume la existencia de un factor G, llamado general o de genética. La inteligencia, donde nos dicen no es un rasgo unitario, resulta ser de un conjunto de rasgos inconexos.
El factor G se hace referencia a un concepto abstracto que relaciona aspectos comunes a los diferentes test. Estas pruebas que miden ese factor son las relaciones abstractas como las matrices progresivas, analogías verbales y razonamientos de problemas aritméticos. Muy bien. Nosotros hasta aquí hemos terminado. Concepto y definición de memoria, concepto y definición de inteligencia, psicopatología de la memoria, psicopatología de la inteligencia, evaluación de la memoria, evaluación de la inteligencia. ¿Ya? Entonces, yo les había traído un casito clínico para que puedan ver cómo aplicar esto que hemos revisado. Entonces, voy a pedirle, por favor, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Ya. Por favor, muy brevemente, no sé si podrías leer este casito clínico, ya Claro, para que doctora. puedan aplicar, más que nada, cómo es que todo esto que se ha recibido puedan aplicarlo en un caso clínico y puedan presentar en sus presentaciones que hagan en sus rotaciones, que les va a servir también para psiquiatría. Sí, doctora, no hay problema. Caso clínico, los recuerdos perdidos y la pérdida de la autonomía. Ficha de identificación. Nombre con iniciales JRM. Edad 68 años. Escolaridad, ingeniero civil, nivel universitario superior. Ocupación, jubilado hace 3 años. Y informante, su esposa e hija. Motivo de consulta. El paciente es traído a consulta externa de psicopatología y neurología por su esposa debido a olvidos graves que empeoran cada día y conductas extrañas en el hogar. La esposa relata: el mes pasado se perdió conduciendo hacia la panadería de toda la vida y comenzó a insistir en que una vecina era una actriz pagada para espiarlo. Historia de enfermedad actual, anamnesis. El cuadro inició de forma insidiosa hace aproximadamente 2 años. Inicialmente, JRM olvidaba citas médicas y conversaciones recientes, pero lo atribuía al estrés. En los últimos 6 meses, el deterioro se agudizó. Dejó de pagar los servicios del hogar porque no entendía las facturas, algo alarmante dado su trasfondo en ingeniería. Presenta lagunas severas de memoria que intenta rellenar de forma espontánea con historias inventadas, pero coherentes, como por ejemplo detalla con precisión reuniones de trabajo que nunca ocurrieron para justificar por qué no hizo las compras, y desconoce familiares cercanos. Hace una semana miró a su esposa y le dijo con total convicción que ella era una impostora idéntica que intentaba robarle su dinero. Psicopatología de la memoria. Ya, a ver, Sí, hasta doctora. aquí de repente vamos a seguir ya analizando esto, pero a ver, ¿qué síntoma o qué eh, trastorno les llama la atención aquí en este caso clínico? Cualquiera. Xiomara, Bueno, lo que llama la atención, doctora, podría ser que el paciente está perdiendo lo que vendría a ser la memoria ujú, y pues está teniendo recuerdos que nunca han sucedido en este caso, ¿no? ujú. Olvidos graves que empeoran cada día y conductas extrañas en el hogar. La esposa relata, el mes pasado se perdió conduciendo hacia la panadería que iba toda la vida. Comenzó a insistir que una vecina era una actriz pagada para espiarlo, ¿no?
El cuadro se inició de forma insidiosa hace aproximadamente 2 meses, 2 años, ¿no? Y bueno, la familia atribuía el estrés. Dejó de pagar servicios del hogar, no entendía las facturas, algo alarmante dado su trasfondo, que era un ingeniero, ¿no? Eh, y presenta lagunas severas de memoria que intenta rellenar de forma espontánea con historias inventadas. ¿Cómo se llama esto? Este fenómeno. Confabulación, doctor. Confabulación, perfecto. Ya, ahí buen punto. Bueno, ya adelantamos algo, pero ¿de qué se trataría este cuadro? Doctora, puede ser de una pérdida de memoria progresiva, también relacionada con su edad, ya que tiene 68 años. Así es, ¿no? Hay olvidos, ¿no? Y empieza a haber desconocimiento, se pierde, y hay alteración, ya no se orienta tiempo, espacio y persona, ya desconoce al entorno, se pierde en el espacio, ¿no? De su casa a la panadería que iba todos los días, también falsos reconocimientos. Miren, acá tenemos casi la psicopatología que estamos revisando, tenemos la confabulación exacta, perfecta, ¿ya? Y miren acá, ¿no? En la psicopatología de la memoria hay una amnesia anterógrada. ¿Por qué? Porque olvida las conversaciones que tuvo hace 10 minutos, ¿no? Le preguntan y no contesta, más bien rellena, confabula, ¿no? Y acá, este fenómeno, confabulación. El paciente rellena sus baches de memoria con historias de reuniones laborales inexistentes. No hay intención de mentir, su cerebro compensa el vacío de forma inconsciente. Ya, también miren, este que hemos visto, el síndrome de Capgras, ¿ya? La paranoia de reduplicación. El paciente afirma que su esposa ha sido sustituida por una doble identidad. Él dice que es una impostora, su esposa. No hay reconocimiento. Se denota una ruptura entre el reconocimiento visual y la respuesta afectiva familiar. ¿Ya? Acá hemos visto la memoria y ahora la inteligencia. Es un trastorno neurocognitivo mayor, el cual sería una demencia. ¿No podría ser un delirio? Sí. ¿Puede ser un delirio? No, doctora. No, no es cierto, porque no habría la causa, sería más agudo, este ha sido progresivo. Se evidencia el deterioro cognitivo, pérdida de las capacidades previamente adquiridas y, y no una discapacidad intelectual del desarrollo. No hay historia de que desde niño haya tenido problemas, ¿no es cierto? Que haya tenido alguna discapacidad. Entonces, ¿se acuerda que había los dos trastornos fundamentales o más subrayados de la inteligencia? ¿Cuáles eran? El retardo mental y la demencia. Entonces, con esos dos teníamos que ver. Acá estamos quedando en la psicopatología de la inteligencia como en la memoria. No puede ser un retardo mental, ¿ya? Para hacer el diagnóstico. La pérdida de la capacidad adaptativa y abstracta. Su inteligencia ejecutiva y lógico-matemática ha colapsado. Miren, no puede procesar el significado analítico de las facturas, ¿no? Lo que impacta directamente con su autonomía financiera y social. Imagínese un ingeniero, ¿no? Que ha sabido llevar muy bien las finanzas, para él no era ningún problema administrar las facturas, ¿no? La economía de su hogar, ahora se hacía un mundo, ¿no? Entonces, es, había una pérdida de la capacidad abstracta, ¿eh? En la inteligencia.
Diagnóstico, presuntivo y conclusión, estamos frente a ustedes pueden llegar y decir, dentro de las dos psicopatologías, una demencia. La demencia sería la demencia de tipo Alzheimer. ¿Por qué? Porque es la más frecuente, ¿no? Aproximadamente el 65%, 70% dentro de las demencias más en nuestro medio. El sustento: existe un declive cognitivo significativo en múltiples dominios, en la memoria, en la función ejecutoria, en la cognición social, que interfiere por completo con la independencia en las actividades cotidianas del paciente. El paciente ya no puede mantenerse solo, ya no podría salir, se pierde, no podría ir al banco y hacer alguna transacción bancaria, ¿no es cierto? Entonces, un fenómeno psicopatológico que se ve es la confabulación que les decía, que es importante que lo reconozca, lo reconocieron y está bien, ¿no? ¿Ya? Y otra es, pues, la sorpresa que nos causa, ¿no? O sea, cómo es que siendo un ingeniero civil, donde su aprendizaje cognitivo era alta, ¿no? Ahora ya no puede leer ni siquiera una factura, ¿no? Indica una gravedad en su deterioro de inteligencia. ¿Ven? Ahora, ustedes, para poder precisar mejor, hacer el correlato con el diagnóstico, con el DSM-5, ¿no? Ya, de la mano ahí con su DSM-5, y entonces vemos, ¿no? Según el DSM-5, pues era un trastorno cognitivo mayor, ¿ya? Término clínico que sustituye a la demencia para nosotros, y hay que establecer los criterios A, B y C, ¿no es cierto? En el criterio A se evidencia un declive cognitivo significativo, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Preocupación del propio individuo, de un informante o del médico. La esposa e hija reportan graves olvidos y conductas extrañas, deterioro sustancial del rendimiento cognitivo. Ya, esto es acá tendríamos que pedir un test neuropsicológico completo. En la evaluación de la memoria, recuerdan, la anamnesis, la clínica es fundamental, pero cuando ya tenemos que precisar con exactitud qué tipo, ¿no? El deterioro, porque generalmente acá hay situación médico-legal donde los hijos, de repente entran a la parte judicial, nos ayudamos pidiendo las evaluaciones neuropsicológicas, pedimos el coeficiente intelectual también, y pedimos las baterías que los hagan evaluación neuropsicológica, ¿ya? Nos ayuda el Minimental en la evaluación clínica, que es fácil de hacer para orientarnos, pero ese es un primer momento. El segundo momento ya tenemos que sustentar con todos los estudios neuropsicológicos. Ya, la aplicación, el dominio de aprendizaje y memoria, hay una amnesia anterógrada severa, olvida conversaciones recientes. En la función ejecutiva, incapacidad de planificar, de resolver problemas, ya no comprende ni puede pagar facturas del hogar. Dominio de cognición social y percepción, presencia del síndrome de Cápolas. Miren, ¿no? La creencia de que la esposa es una impostora. Criterio B, interferencia con la autonomía cotidiana. Los déficits cognitivos interfieren con la autonomía del paciente, ¿no es cierto? El sujeto necesita asistencia diaria y compleja, como ir a pagar facturas, administrar sus medicamentos, conducir de forma segura. No podría salir a manejar, ¿no? Se perdería, ¿ya? Y el paciente ya no es autónomo financieramente, no puede gestionar la economía de su hogar, ni espacialmente, se perdió conduciendo hacia un lugar habitual. Criterios de exclusión, les preguntaba, ¿no? ¿Podría ser un delirio? No, ¿no es cierto? Porque los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el trastorno de un delirio, que es un síndrome confusional agudo, transitorio y fluctuante. Acá generalmente es un poco más eh, eh, crónico, ¿no? De larga duración, y en el delirio tiene que haber
eh, algún detonante, que pueden ser medicamentos, toxicidad, infecciones o intervenciones quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, una fractura de fémur, un infarto cardíaco puede dar un delirio, ¿no? También la toxicidad de medicamentos, ¿no? El uso y abuso de las benzodiazepinas, etcétera, cantidad realmente de medicamentos. El cuadro del paciente lleva una evaluación progresiva e insidiosa casi por 2 años. No es un cambio abrupto para decir que es delirio, ¿no es cierto?, o temporal de la conciencia, solo que se descarta, con esto se descarta el delirio. En el criterio de exclusión de otros trastornos mentales, ¿cómo excluimos? Podría ser un trastorno depresivo mayor, ¿no? Para decir una pseudodemencia depresiva. No hay historia, ¿no? No hay otros síntomas marcados de historia de anedonia, de tristeza, de problemas de mucho sueño, problemas con el apetito, ¿no? No hay historia, más que nada es los olvidos, ¿no? O de la esquizofrenia, este cuadro ya es un poquito más cuadriculado, ¿no? Alucinaciones, delusiones que no las hay. El paciente presenta delirio de ideas de persecución con respecto a la vecina, delirio de Capra con su esposa, pero estos síntomas psicóticos aparecen en forma secundaria al deterioro de su memoria y orientación, ¿no es cierto? Descartando un trastorno psiquiátrico primario. Son los cuadros psicóticos dentro del proceso de deterioro, pero no son cuadros psicóticos primarios. Especificación del tipo y gravedad. El DSM-5 exige especificar la etiología. Entonces, la etiología de la enfermedad de Alzheimer, por presentar un cuadro insidioso, un deterioro progresivo de la memoria y el aprendizaje, y la ausencia de otra enfermedad sistémica. No hay, pues. La enfermedad actual es un deterioro moderado porque el paciente requiere de ayuda incluso para las actividades básicas, como vestirse adecuadamente, elegir la ropa para salir a la calle, y ya se ha perdido, ¿no? Y ha perdido la capacidad de manejarse de forma independiente. Acá, bueno, les había dicho, ¿no? En la primera parte, el Mini-Mental nos va a ayudar. Esto es importante que lo conozcan, seguramente si lo tienen a la mano, tengan a la mano unas hojitas de Mini-Mental para que puedan aplicar durante las rotaciones. Esta es una prueba clínica fácil de hacer, dura entre 10 a 15 minutos para detectar deterioro cognitivo, ¿no es cierto? Y evaluar la memoria. ¿Ya? Memoria, orientación, atención, lenguaje. La puntuación máxima es de 30 puntos, ¿no? Acá, una nota menor de 24 ya sugiere un probable deterioro cognitivo. En nuestro paciente estaremos hablando pues alrededor de 10, 12, ¿no? Por ahí, ¿ya? Bueno, eso sería todo, queridos alumnos. Voy a pasar las diapositivas a vuestro delegado para que tenga el acceso al material, y cualquier cosa estoy a su disposición para poder apoyarlos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la clase. Bien, entonces, Doctora, preguntas, ya... sí. Sí, doctora.